todo, ¿verdad? Él no falla, nosotros sí. Y todos necesitamos, ¿verdad? De Él. Todos tenemos que estar todos los días agarrados de su mano porque sin Él no podemos hacer ya nada. Bueno, al menos así. Yo ahora no puedo hacer nada si no estoy lavando los trastes, estoy orando, estoy pensando qué voy a decir, qué voy a hacer. Bueno, y pues mi vida transcurre así, escuchando alabanzas al Señor, o cantando, o viendo prédicas, o escuchando la Biblia en audio. Pues es muy difícil ahora, un poquito complicado mi día, pues mi esposo está todo el día en casa, y sí es un poquito complicado, pero bueno. Pues la semana pasada vimos, siéntense hermanitas, comenzamos este tema, el tema se llama Ve y cuenta. ¿Quién se acuerda de algo que hayamos visto la semana pasada? ¿Quién recuerda algo que hayamos visto la semana pasada? ¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? Sí, hermanita Lupita. La historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué estuvimos viendo? Sí, hermanita. Sí, hermanita Sandy, adelante. ¿Cómo se llama? Al pozo y le pide el agua a la samaritana y ya le empieza a revelar lo que es su vida. Entonces ya la samaritana va y lo cuenta al pueblo. Entonces todos empiezan a creer que él es Jesús, al Mesías que ellos estaban esperando. Exacto. Los samaritanos ya tenían conocimiento, ¿verdad? Ya tenían plantada una semillita. Ahí algo sabían que iba a venir un Mesías. Y vemos que Dios tenía un plan trazado para los samaritanos, ¿verdad? Que no se había olvidado del todo de ellos, aunque ellos habían fallado y se habían mezclado con otros pueblos. Dios tenía un plan de salvación para los samaritanos de ese tiempo. Vemos que la mujer samaritana fue el instrumento, ¿verdad? Fue el instrumento de Jesús. Al final de la historia vemos que la mujer samaritana deja su cántaro, contarles a todos en la ciudad que ella creía que era el Mesías, ¿verdad? Nos quedamos en eso, en que todos los de esa ciudad van al encuentro con Jesús, ¿verdad? Y nos dice la palabra en los últimos versículos que vimos, que muchos hombres y muchas personas de Samaria creyeron en Jesús por lo que ella les fue a contar, ¿verdad? ¿Qué les fue a contar? Que se había encontrado con el Mesías, que el Mesías le había dicho todo lo que ella era o había hecho. Y así igual Dios sabe todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Dios nos conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros actos de todos los días. Entonces, aquí tenemos que Dios no improvisa. Jesús tenía planes, ¿verdad? Jesús tenía planes para los samaritanos, cómo salvarlos, y utilizó a esta mujer. Dejamos tarea. ¿Quién la hizo? ¿Quién hizo su tarea? ¿Quién nos ayuda a contestar la primera pregunta de las 2 páginas que dejamos de tarea? ¿Quién levanta su manita? ¿Sí la hicieron o se les olvidó? ¿No? ¿No hicieron su tarea? Dejé 2 páginas. La primera pregunta de la primera página. A ver, ¿qué páginas se quedaron de tarea? ¿Quién recuerda? 42. 43 y 44, las otras ya las habíamos resuelto aquí. Bueno, pues, contestó la 1, Sí, la hermana, pregunta por 5 favor. que dice, ¿cómo responde Jesús a ese pedido? ¿Qué le pide que ella haga? Le pide que vaya por sus esposos.
Sí, ¿verdad? Él Sus le pide, maridos. Jesús le pide a ella que vaya y traiga a su esposo. Bueno, Jesús ya sabía que no tenía esposo, ¿verdad? Solamente era la manera en continuar la plática. Vamos a seguir con la siguiente, la 7. Y dice, partiendo de la historia de esta semana, ¿qué aprendiste de Jesús en cuanto a empezar una conversación sobre cosas espirituales? ¿Quién? ¿Blanquita? ¿No? ¿Cómo inició Jesús una plática con ella para meterse y hablar de cosas espirituales? Sí, bueno, cosas cotidianas, ¿no? Siempre hay algo que puede relacionarse con lo que estamos haciendo como mujeres a diario, trabajo, quehacer, los hijos, la escuela. Entonces siempre hay algo que nos puede llevar a una necesidad espiritual, porque siempre todo nos causa a veces como cierta preocupación, un poquito de una necesidad de una ayuda más allá de la que nuestras fuerzas pueden tener. En este caso fue una necesidad de agua, ¿no? Entonces, siempre a veces pensamos que es complicado hablar del reino de Dios, de la salvación, del evangelio, pero no, realmente siempre hay algo. Aquí Jesús nos mostró, ¿verdad? ¿Qué hace? Tal vez sí tenía sed, pero como sabe que la mujer iba a sacar agua, pues le pide agua, ¿verdad? ¿Para qué? Para hablarle del agua de vida que era Él. Qué importante, ¿no? Nosotros así cuando conversemos con alguien acerca del Señor, a mí me ha pasado que quiero ya darle el evangelio, pero como que no me da chance, y no me da chance la persona. Y entonces hay que aprovechar cualquier circunstancia, cualquier palabra que ellos dicen. Por ejemplo, si una mujer te dice, no, es que estoy agobiada con el quehacer. Y pues tú ahí, pues pídele al Señor que te dé fuerzas, el Señor puede dar fuerza. Pídele al Señor, bueno, podemos utilizar las palabras que la persona nos está diciendo para cambiarle la conversación, ¿verdad? Y para llevarla a hablarle de Dios, eso es importante. Entramos a lo que es el día 3. Pues aquí nos dice que volvamos a leer la historia, espero que lo hayan hecho. La verdad que para resolver esto sí se necesitaba estar leyendo y leyendo y leyendo la historia hasta aprendérnosla y se nos hiciera más fácil contestar. En la pregunta 1 nos dice que en un punto crítico de la conversación, la mujer le pide a Jesús, Jesús le pide a la mujer que vaya por su esposo. ¿Por qué crees que le pidió esto? A ver, hermanita Sandy. Para que se diera cuenta de que todo lo que Jesús le reveló de su vida era verdad, porque Jesús todo lo sabe. Exactamente. Jesús quería que ella supiera que Él sabía todo de ella, ¿verdad? Que sabía que era pecadora. Es difícil a veces con las personas a las que nos acercamos decirle, eres pecadora. O sea, en primera pues se sienten agraviados, ¿verdad? Ay, pues ¿cómo me dices eso? Tal vez lo mejor será primero decirle, yo soy pecadora también, ¿no? O sea, pero aquí Jesús pues Él no era pecador, pero lo primerito que le está diciendo a la mujer es, ve por tu esposo. Él sabía que no tenía esposo, pero Él quería que ella supiera que Él sabe todo de nosotros, ¿verdad? Que nos conoce, pero todito. Como dijo el hermano Luis ayer, no me puedo hacer guaje, ¿verdad? Dios me conoce, Dios conoce todo lo que yo soy. Muchas veces la verdad de nuestra condición humana es dolorosa. ¿Qué información conocía Dios de la mujer? Todo, ¿verdad? Que había tenido 5 esposos y que el que tenía ahora no era su esposo. ¿Cómo responde la mujer a esto? O sea, Jesús le está diciendo, has tenido 5 esposos y el que tienes ahora no es tu esposo. ¿Cómo responde la mujer?
yo me imagino que sorprendida, ¿no? Pues, ¿cómo sabe todo de mí? Ella no sabía todavía quién era. Aquí en esta pregunta ella no sabía quién era. Yo creo que sorprendida así como que, pues a lo mejor pensó es un profeta, ¿no? Porque se acostumbraba mucho en ese tiempo los profetas que iban profetizando todas estas cosas. ¿Cómo busca ella cambiar la dirección de la conversación? ¿Quién puede contestar esto? ¿Cómo busca ella cambiar la dirección de la conversación? Bueno, ella empieza a cuestionar el lugar de adoración, ya que tanto judíos como samaritanos admitían que Dios les había ordenado a sus antepasados señalar un lugar especial para adorarlo, ¿no? Y esto lo vemos en Deuteronomio 12:5. Entonces los judíos reconocían el canon hebreo, escogieron Jerusalén, pero los samaritanos que aceptaban solamente la parte del Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, alegaban que el lugar de adoración era en Siquem, donde Abraham construyó el primer altar para adorar, y que podía verse desde el monte de Gerizim, monte donde los israelitas proclamaron las bendiciones prometidas por Dios antes de entrar a la tierra prometida. Bueno, esto es historia, ¿verdad? Sí, pero... Por esa razón escogieron ese lugar para su templo. Entonces la mujer quiso aprovechar esta parte de conocimiento para desviar la conversación que le estaba lastimando le empieza a ella, a decir, este pozo lo construyó Jacob y ustedes dicen, y se lo dejó a José y nos lo heredó a nosotros, y ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén y nosotros acá en Siquem hicimos un templo y acá es donde adoramos a Dios. Obviamente ella no quería, ¿verdad?, que Jesús siguiera escarbando en su vida, pero bueno, ella le cambia la conversación. ¿Qué entiende ella en cuanto a la adoración en base a sus tradiciones culturales y religiosas? ¿Y quién espera? Bueno, eso también ya todo lo describió la hermana. Ella conoce de la palabra de Dios, ella sabe que va a venir un Mesías, ella sabe que en Jerusalén adoran al Señor, y ellos, pues como ya no fueron admitidos en Jerusalén, no les quedó otra más que hacer un templo ahí y adorar al Señor ahí. Y Jesús, vamos a ver más adelante la explicación que le da de cómo se va a adorar al Señor en el futuro. Jesús fue muy específico en su testimonio a la mujer que le reveló en cuanto a Dios. Jesús fue muy específico en su testimonio a la mujer. ¿Qué le reveló en cuanto a Dios? O sea, ¿qué le reveló Jesús a ella en cuanto a Dios? ¿Qué le reveló? Sí, hermanita Leti. Si supieras lo que Dios puede dar, eso fue lo que le dijo. Si supieras lo que Dios puede dar. Le hizo muchas revelaciones, ¿verdad? Le dijo que Dios era omnisciente, que Dios puede dar salvación. Cuando le ofrece el agua de vida, que Dios puede dar salvación. Aparte le dice algo bien importante, le dice que Él es el yo soy. ¿Sí recuerdan esta palabra? En el Antiguo Testamento se menciona muchas veces. En Éxodo 13, Moisés le dice a Jehová, a Dios, a Jesús, porque era Jesús también, le dice perdón. Con respecto a esta misma pregunta, hermana, en este momento que Jesús está con ella, le está mostrando que la salvación también era para ellos, que ella iba a ser ese instrumento para que ellos conocieran, ¿verdad?, la obra de Dios. Sí querían conocerla, inclusive construyendo su propio templo, pero no era lo que Dios quería. Es por eso que Jesús vio esa necesidad y lo hizo a través de ella, ¿verdad? Eso es todo, hermano. Que es necesario para que Dios nos dé agua vida, que tengamos sed, ¿verdad? Tenemos sed, ellos tenían sed, tenían necesidad y por eso construyeron un templo. Y eso Dios lo vio. O sea, no podían ir a Jerusalén a adorar al Señor
pero Dios les construyó, bueno, les permitió construir ahí un templo. Estaba hablando del yo soy. Algo importante que Jesús le reveló a esta mujer es que Él era el yo soy del Antiguo Testamento. Jesús muchas veces durante su ministerio dijo muchas veces que Él era el yo soy. Ajá, el yo soy. Y el yo soy es aquel Dios que le prometió a Moisés que iba a sacar a su pueblo de Egipto. Jesús y Jehová son el mismo, son un Dios, ¿verdad? Son el mismo Dios. Esto es importante tener en cuenta esto cuando le dice yo soy, cuando le dice es que tú eres el Mesías, creo que eres el Mesías, le dice yo soy, estamos esperando al Mesías, yo soy. Ajá. Cuando veamos esa palabra en la Biblia quiere decir yo soy es Dios. A Moisés le dijo, ve y dile al pueblo que yo soy, manda esto. Dios se dio a nombrar como el yo soy. Entonces le reveló muchas cosas a esta mujer de Dios, ¿verdad? El Dios omnisciente, el Dios salvador, el Dios perdonador, el Dios salvador, el gran yo soy. Muchas cosas le reveló a esta mujer. Bueno, ¿cómo describe Jesús la verdadera adoración? ¿Quién tiene esa respuesta? ¿No? ¿Tu hermanita? Adelante. Sí, hermanita, que a Dios se le adora en espíritu. Ajá. Y en verdad. Y en verdad, muy bien. Bueno, y la última, ¿cómo impactó a esta mujer? Respecto a la pregunta también de las 7 que dice cómo describes Jesús la verdadera adoración, también yo entiendo que el hombre ha sido creado para adorar a Dios. El propósito es ese, de adorar a Dios. Pero cuando las personas no lo hacen es porque no lo conocen, no conocen de Él, y por eso aquí se trata de la salvación, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir, así como el Señor Jesucristo. Bueno, a mí me dio una gran lección. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no fue con muchas palabras, sino fue a lo directo, fue concreto, ¿no? Él sabía las necesidades de los samaritanos y Él fue sin ningún impedimento, sin que el saber de que se podían ver o no se podían ver, pero Él estaba allí. Entonces a mí sí me dejó una gran lección de que, por ejemplo, yo a veces cuando llego a hablar de la palabra de Dios y digo, ay no, pero ella me dijo que no, que ahorita no, porque es a veces la respuesta de las personas. Entonces yo digo, no, debo de seguir insistiendo, no debo de ser cobarde. Una vez mi hermanita Elenita me dijo, apenitas había recibido al Señor, y me dijo, le digo, ay, es que me da pena, y estaba yo hablando con un vecino mío de allí del claustro, y me da pena, van a decir que como yo era que me arrimaba allí con la imagen. Entonces me dice, no, hermanita, fíjese que allí en Josué 8 nos dice que seamos valientes, porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía. Entonces, desde entonces dije, sí es cierto, hermanita. Entonces aquí, pues yo pienso también que adorar a Dios muchas veces no le hacen las personas precisamente porque no lo conocen. Entonces es necesario llevar su palabra, el Señor, para que no nomás seamos nosotros, sino compartirla. Gracias, hermana. ¿De qué, hermanita?
Gracias a usted. La semana pasada vimos que después de 70 años que Jesús murió, más bien en el año 70 del nacimiento de Jesús, fue destruido el templo, ¿verdad? Que Jesús dijo que ahora el templo de Dios no sería una casa hecha de piedra. Este no es el templo de Dios, aquí no es templo. El templo fue en aquellos tiempos, ese templo fue destruido. Ahora el templo de Dios debemos ser cada una de nosotras, porque se supone que al creer en Jesús el Espíritu Santo entró en nosotras. Entonces nosotras estamos albergando a Dios, se supone adentro de nuestro cuerpo, al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo le debemos de adorar? Pues en la mañana despertando, hablándole, ¿verdad? Hablándole al Señor en oración. En el día, ¿cómo? Pues asistiendo a los estudios, el domingo asistiendo a los servicios, asistiendo a todo lo que nos invita el hermano Martín. Yo sé que a veces no nos es posible asistir a todo. ¿Cómo? Pues leyendo la Biblia, ¿verdad? Cantándole. Esa es una forma en que ahora le debemos adorar. Nos reunimos en un lugar porque también a Dios le agrada que estemos juntos, que compartamos, que nos amemos. De esa manera, también le estamos adorando, ¿no? Tratando de obedecerle. No porque esta casa de piedra sea el templo de Dios, sino que cada una de nosotras debemos ser el templo de Dios. Entonces, ¿cómo se le debe de adorar? Dice la Biblia que en espíritu y en verdad. Entonces, nosotras adorémosle todo el día, ¿verdad? Con cantos, con oraciones, leyendo nuestra Biblia, llamándole al hermanito si está enfermo, ayudándole si le podemos ayudar, no sé, de muchas maneras le podemos adorar. ¿Cómo impacta eso a la mujer? ¿A dónde va y qué hace ella? ¿Quién tiene la respuesta de la pregunta 9? ¿Cómo impacta eso a la mujer? Pues de tal manera que va a compartir a los hombres, a todos los hombres les comenta, va admirada de que el Señor supo su pasado, ¿no? Y dice, es el Mesías que estábamos esperando. Va a compartirlos y los convence y van a donde está Él, ¿no? Sí, ¿verdad? Ella cree, ¿verdad? En ese momento que Él es el Mesías que estaban esperando. ¿Y qué hace? Lo que tenemos que hacer nosotras, ir y contar, ¿verdad? Ir y contar a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, aunque nos dejen de hablar, aunque después ya no quieran saludarnos y después ya no quieran saber nada de nosotros, pues que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que hizo esta mujer, ir a contar, ¿verdad? Y en los últimos versículos de la semana pasada vimos que muchos hombres creyeron por ella, ¿verdad? Y fueron a buscar a Jesús. Adelante, hermana Leti. Aquí en el versículo 28 dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente. O sea, ella no se llevó su cántaro, tomó agua y dijo, bueno, después agua, no, ¿verdad? Ella se olvidó agua. lo que fue y fue a compartir de la palabra de Dios, lo que había visto. Así inmediatamente debemos de ir a compartir. Así deberíamos ser nosotras, que se nos olviden los trastes, la ropa, el quehacer, ¿verdad? Sí, pero nosotros también ya la recibimos, hermana. Y también eso deberíamos hacer, hay mucha necesidad. Recibimos. Ajá, ella recibió, ¿verdad? En ese momento la salvación y ella quería, pues, que todos fueran a ver a Jesús, ¿verdad? Ahorita vamos a continuar este pasaje. Hermanita Irma, Sí, yo quería hermana Luz. comentar Ujú. que Jesús se quedó varios días. Ajá, Lo 2 días. convencieron y él se quedó y siguió Ujú. enseñando y muchos fueron salvos. Sí, muchos fueron creyeron y eso es lo importante, ¿verdad? salvos. Eso es lo Que lo importante. invitemos a quedarse para que muchos conozcan del Evangelio y sepan que Él es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Ujú. Sí, adelante. Pues hoy vamos a continuar. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 30. Hoy vamos a ver el versículo 31
al versículo 42. Si tienen una Biblia, la sacan, por favor. También está la historia de la mujer samaritana en sus hojitas que les di al principio. Ahí está también la historia. Y si no, pues aquí también la vamos a... ¿Ya la tienen? ¿Me ayudas a leer, hermanita Leti? Vamos a volver a leer rápido toda la historia. Porque la parte que sigue va aunada a la primera historia que vimos de la mujer samaritana. Ahora vamos a estudiar una historia. La mujer samaritana ya se fue a contar, pero ahora Jesús, van a regresar los apóstoles y va a tener una plática con ellos, una plática muy interesante también con ellos. Sí, hermanita Leti, ¿me ayudas a leer estos versículos, por favor? ¿A partir de ahí? Vamos a leer toda la historia, 4, del 1 al 42. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos de Juan, aunque en realidad no era Jesús quien estaba bautizando, sino sus discípulos. Por eso se fue a Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Hasta ahí, hermanita. Ahí vimos hasta el versículo 6. ¿Quién me ayuda a leer del 7 al 11? Si gusta leer aquí en la pantalla, también está la historia. Del 7 al 11, si se te hace más fácil acá. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú eres judío? ¿Me pides de beber a mí que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es Él el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? Amén. Continuamos, hermana Luz, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Le cambias, por favor? Sí. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Continuamos, Gaby, ¿me ayudas a leer, por favor? Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en ese monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Continuamos. Hermanita Ofelia. Buenos días, hermanitas. Buenos Dice días. la palabra de Dios, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Les dijo la mujer, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanita Marisela, ¿nos ayudas a leer, por favor? Si gustas aquí en la pantalla, tal vez se te facilite más. ¿Sí? En esto vieron sus discípulos y se asombraron de hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dijo entonces dejó su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Eso es lo que vimos hasta la semana pasada. Ahora vamos a ver hasta el versículo 42. ¿Me ayudas, hermanita Sandy, por favor? Sandy Paz. Ahorita tú. ¿No? Mientras tanto, con ruegos los discípulos le decían, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanita Blanquita, por favor. Sí, que no puedes leer, ¿no? Hermanita Laura o hermanita... Dice, y el que ciega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que ciega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchas gracias. Lucy, por favor, sí. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Amén. Ahora sí, hermanitas, vamos a ver los versículos del 31 al 42. Vemos aquí en el versículo 31 que llegan los discípulos, ¿verdad? Habían ido a traer comida y le invitan a Jesús de comer. ¿Y Jesús qué les contesta?
que si ellos supieran cuál es la comida de Él, ¿verdad? ¿Cuál era la comida de Él? ¿A qué vino Él? Él vino a hacer la voluntad de su Padre, ¿verdad? ¿Cuál era la voluntad de su Padre? Salvar a la humanidad. ¿Cómo? Haciendo un sacrificio, obedeciendo lo que ya estaba en el plan, ¿verdad? Dios ya tenía un plan para Jesús. ¿Y qué fue lo que vino a hacer Jesús? A cumplirlo, ¿verdad? A hacer lo que su Padre le había mandado. Esta es una enseñanza para nosotras. También Dios tiene un plan para nosotras. ¿Y cuál es el plan para nosotras? Como a esta mujer samaritana vino a salvarnos. ¿Y qué es lo que quiere ahora de nosotros? ¿Cuál quiere que sea nuestro alimento? ¿Verdad? Conocerlo, leer su palabra, saber qué quiere y llevarlo a cabo. Y algo de lo más importante que quiere es que llevemos el Evangelio, que llevemos el Evangelio a todas las personas, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a todas las personas, ¿verdad? Yo creo que este tiempo de pandemia fue muy bueno. A veces pienso que lo desaprovechamos, porque pues a veces íbamos a centros comerciales, mercados, cuando pudimos haber salido a predicar, había muchas personas necesitando a Dios. Ahorita pues como ya todos nos relajamos, tal vez no tanto, pero había mucha necesidad de Dios y bueno, pues mientras estuvimos encerrados, pues la gente necesitó de Dios. Pero aquí es muy importante lo que está diciendo Jesús. Dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen y es hacer la voluntad de mi Padre. Nosotros también deberíamos tener como más importante esa comida que la que preparamos todos los días. Los apóstoles pensaron que alguien le había traído de comer, pero no. Y bueno, en esos tiempos Jesús conocía que faltaban 4 meses para cosechar lo que habían sembrado las personas en esa ciudad. Pero Jesús ya había plantado, o sea, ellos ya tenían una semilla plantada, que al llegar Jesús y contarle y hablar con la mujer, esa semilla fue removida, ¿verdad? Fue removida, o Jesús la plantó. Y entonces, ¿qué les dice a estos hombres? Que ya el campo está regado, el campo está cultivado y regado, y que ahora los necesita ellos para recoger la cosecha. ¿De qué? Pues porque Jesús que sabía que muchos hombres iban a acudir a él, ¿verdad? Porque esta mujer fue y contó. No le importó que a lo mejor no la querían, que a lo mejor la rechazaban, ¿verdad? No le importó. Ella fue y les contó. Hay un hombre ahí que parece que es el Mesías, que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Y qué pasó? Pues que estos hombres fueron, ¿verdad? Y ahora les presenta a Jesús el campo ahí listo para cosechar. Yo no sé a ustedes si les ha pasado que ustedes predican el Evangelio y parece que la persona no entendió o no quiere saber o no le interesa, pero siempre se queda una semillita ahí plantada, ¿verdad? Tal vez en otra ocasión o otra hermana en Cristo pues vuelva a hablarle de Cristo, ¿verdad? Y remueva ahí la semillita, ¿verdad? Y tal vez tampoco crea, pero tal vez a la tercera, a la cuarta vez, esta persona ya crea, ¿verdad? Ya hubo alguien que sembró. Y tal vez, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado cosechar, me ha tocado sembrar y me ha tocado cosechar. Por ejemplo, la hermanita Pati, hubo aquí alguien que le habló de Cristo, la hermana Claudia, casi no la vemos, pero la hermana Claudia le habló de Cristo a Pati. Y luego me parece que Blanquita, pero Pati aceptó a Cristo conmigo y se siente un gozo hermoso, 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 porque Pati en verdad es una hija de Dios. Yo lo veo ahora, todos los cambios que ha habido en ella, cómo ama la Biblia, cómo la lee, cómo la estudia, y yo me gozo con ella. Es disfrutar mucho estar con ella, estudiando con ella. En el versículo 33 nos dice que el que ciega recibe su salario y recoge fruto. La palabra cegar es cortar el fruto. Cuando ya se dio la cosecha, a cortar. Y recoge fruto para la vida eterna. Aquí no está hablando de plantas, está hablando de personas, ¿verdad? Por ejemplo, alguien sembró en la hermanita Pati y yo coseché, ¿verdad? Yo coseché eso que plantaron en ella. El evangelio que plantaron, porque en este caso es verdad lo que dice el dicho,
Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Aquí está diciendo que Él y la palabra de Dios fueron los que cultivaron, ¿verdad? Los que sembraron. Y ahora Jesús manda a los discípulos a que cosechen, ¿verdad? A que vuelvan a dar el evangelio para que las personas crean. Y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. En el caso de una planta, si alguien siembra algo, pero otra persona es la que cosecha, pues la otra es la que se beneficia, ¿verdad? La que cosecha, la que corta los frutos. Y la que sembró, pues a lo mejor recibe un pago. Pero aquí cuando Jesús lo traslada a personas, hace una alegoría, se refiere a que cuando tú cosechas, te gozas. Es un gozo indescriptible. Yo cuando oigo aquí, ¿qué tal hermano creyó? Cuando alguien pone, mi mamá creyó, mi hermanito, o algo, se siente hermoso, ¿verdad? Sentimos hermoso que una nueva persona esté llegando a los pies del Señor. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. O sea, muchos creyeron por lo que la mujer les dijo. Él me dijo, porque ella les dijo que todo les había dicho Jesús. Entonces los samaritanos fueron a donde Él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Y Él se quedó ahí con ellos 2 días. Y muchos más creyeron por Él, en Dios, ¿verdad? Por muchos más fueron convertidos por la misma palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es el verdadero Salvador del mundo. Jesús aquí está utilizando una alegoría con plantas, ¿verdad? Como los campesinos que van y plantan en la tierra el trigo, el maíz, lo que sea, y que tal vez el dueño de las tierras es otra persona, pero les paga a esas personas para que vayan y siembren, y luego les paga a otros para que vayan y cosechen, a unos para que echen agua y todo eso. Pero la alegría y el gozo debe ser para todos, ¿verdad? Cuando una persona cree, tal vez no es la primera vez que le hablaron de Jesús. Estos versículos nos deben animar, hermanas, a compartir el evangelio. No importa que la persona parezca que no nos oyó, que no le interesó, siempre va a quedar plantada una semilla. Pero también la palabra de Dios nos dice que muchas veces nosotros damos por hecho, no, esta persona no va a creer, no va a querer, no le interesa, no necesita, no me va a hacer caso. Y muchas veces también tenemos miedo a que las personas nos rechacen. Por eso no compartimos el evangelio, porque el evangelio de Cristo es locura, ¿verdad? Para las personas que no lo conocen. Y pues tenemos miedo a que nos tachen de locos, de santurrones, pues que nos digan aleluyos, que se burlen de nosotros, que todo esto. Pero no debemos de tener excusas. Esta parte es muy importante porque Jesús aquí nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Tal vez personas que conocemos ya tienen la semilla plantada y tenemos que volver a decirles que Dios tiene salvación, ¿verdad? Tal vez la primera vez no escucharon bien o no entendieron. Tal vez tú utilices otras palabras que le convenzan más. ¿Alguna de ustedes qué tanto me puede decir, qué tanto comparte el evangelio? ¿No? ¿No? ¿Quién? De Luz ya sé, tú lo compartes todo el tiempo. Te conozco. Bueno, yo cuando Dios me da la oportunidad, procuro hacerlo porque hay veces que pues no salgo mucho, pero siempre Dios pone a las personas que necesitan que les hablemos de Él. Así como Elenita, por cualquier cosa, a veces que en la recaudería o en las tortillas, en cualquier lado Dios presenta la oportunidad de compartir el evangelio. Pero a veces nos da miedo o nos da temor o no sé. Sí, aquí lo que Jesús nos quiere decir es que la palabra de Dios siempre nos tiene que decir cosas, ¿verdad? Y nos está diciendo que hagamos lo que esta mujer, llevemos esa semilla a todos los lugares.
A mí me cuesta trabajo, hace poco tuve visitas y no me daba la oportunidad de entrar y ya casi al final, cuando ya se iban y yo estaba desesperada, dije, ¿cuándo les voy a poder compartir? Y de ellos salió mi hermano, mencionó algo en contra de la Biblia y de ahí aproveché en contra de los cristianos y de ahí aproveché y les compartí el evangelio. Eran 4 de mi familia, a los 4 les compartí el evangelio, escucharon muy bien, todavía se quedaron como 1 hora y estuvieron escuchando. Ya salió Lalo y Lucy, me ayudaron y bueno, no se fueron sin escuchar el evangelio. Te decía, hermanita. Sí, el martes pasado que me tuve que ir allá con mi hermana, ya iba en el camión. Entonces una señora que iba a mi lado, le dije, ¿tendrá usted alguna necesidad para que yo ore en este momento por usted? Y se queda así, me agarró así de sorpresa. Y no sabía qué pedir. Le dije yo, ¿qué le parece si oramos en este momento por lo que está pasando en Ucrania? ¿Verdad? Le digo, está pasando algo muy difícil en aquel país y pues, ¿qué le parece si oramos? Ella se iba a bajar en el mismo lugar donde yo me bajé. Y le di muchas gracias a Dios, ¿verdad? Porque no me dijo, no, ¿sabe qué? No me rechazó el que yo orara con ella. Muchas veces las personas no saben cómo orar, cómo dirigirse a Dios, qué pedirle. Y ese fue un momento, ¿verdad?, importante, pues para las dos, porque a lo mejor nunca en la vida alguien se había acercado para decirle, ¿te gustaría orar? ¿Te gustaría presentarle a Dios algo? Y le di muchas gracias a Dios, ¿verdad?, porque esas son las oportunidades. Muchas veces pensamos, me va a rechazar, pero ¿qué va a suceder? Pues nada, simplemente pues, si alguien te dice que no, pues no va a pasar nada. Ellos se pierden esa bendición. Entonces, aprovechemos siempre la oportunidad. Y pues ya era tarde, ya iban a dar las 9 de la noche, que yo andaba por allá. Pero le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dio. Sí, muy bien. Hermanita Laura. Bueno, la pregunta es ¿qué tanto lo comparto? Muy poco, la verdad, muy poco, porque yo necesito hacerlo más cada vez. Les quiero comentar un testimonio. La semana pasada, el miércoles, después de que estuvimos aquí, ya nos fuimos mi mamá y yo a hacer algunas cuestiones de la casa, y en el Aurrera, uno que está aquí por la colonia, que es una sucursal nueva. Entonces ahí andábamos en los pasillos, es una Aurrera chiquito, entonces andaba yo con mi carrito y me topé como 2 veces así como que encontrada a una señora, pero me llamó mucho la atención su crucesota que traía aquí, porque yo sé que les ponen, pero la tenía muy grande. Entonces ya después dije, bueno, ya nos salimos, y cuando estaba yo subiendo las cosas al coche, sale ella, y entonces así me la topé y yo no supe ni cómo, pero yo nada le dije, ¿qué significa eso que tiene aquí en la frente? Y dice, ¿qué? Le digo, esto que tiene aquí en la frente. Dice, ya ni me acordaba que lo traía. Dice, no sé qué significa. Y entonces yo, en base a eso, también le empecé a hablar que a veces hacemos cosas que no sabemos, que ni siquiera sabemos. Dice, es que es por tradición, yo sé que este día venimos. Le digo, ¿y sabe por qué se pone este día? Yo sé más o menos, ¿no? Que se cuenta a partir del miércoles pasado, 40 días para que sea el inicio de la Semana Santa. Entonces le expliqué un poquito y le decía, yo no conozco mucho, pero lo que sí le invito es que Dios quiere que lo ame con el entendimiento, con el corazón y con sus manos. Y fue una oportunidad. Pero ella, aunque la encontré por allá, y mi mamá decía, dale tu número y que te dé su número, no tenía dónde anotar. Bueno, total que le dije, mire, si Dios ya le permitió que escuchara, probablemente en algún momento nos volvamos a encontrar. Y dice, ¿por dónde está su iglesia? Le digo, aquí en Santa Bárbara. Dice, yo vivo en Carreta, creo, algo así. Le dije, pues, dice, es una esquina que tiene una purificadora.
Sí, cómo no, se llama Adela la mujer, entonces fue una gran oportunidad y Dios abre la boca también, cuando a veces según estamos preparados no podemos hablar, pero de repente cuando Él quiere, pues abre la boca, ¿no? Y fue de mucho gozo para mí. Pues yo les comento que antes, ahora tiene mi esposo 2 años en la casa, antes yo le di el evangelio a los de la recaudería, a los de la tienda, a los de la panadería, a los que me iban a comprar, no a todos, pero sí hay personas que no quieren, que no se prestan, a mis vecinos, y sí es cierto, muchos dejaron de hablarme, de tratarme bien, pero bueno, yo tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ahora, como todo el tiempo ando con mi esposo, él me lleva a las compras, él me lleva al seguro, predico en el seguro. Es el lugar que tengo para predicar. Como no dejan entrar a mi esposo, pues ahí a cualquier persona. Este mes que me tocó cita, no llevé mis folletos y no tuve tiempo. Y estaba yo sintiéndome mal, me sentía feo, no me sentía bien. ¿Por qué no trajiste tus folletitos? Porque es la forma en que me acerco. ¿Le puedo regalar un folleto? Usted sabe... Lo primero que les digo, ¿sabe usted a dónde va a ir cuando muera? Y se me quedan viendo así. Y les digo, sí, le digo, pues todos vamos a morir. ¿Por dónde van? ¿Sabe usted a dónde va a ir? Y pues ya me dicen, pues yo creo que al cielo, yo creo que... Y ya les digo, pues comienzo, ¿verdad? Una plática. Esa es ahora la manera en que tengo, porque con mi esposo no puedo. Él quiere que haga las compras rápido, que no me tarde, si me quedo platicando con algo pone cara, es difícil, para mí ya es difícil, pero pues ahora así el sábado también tuvimos visitas y también pues sí de plano me dijeron que no les nace eso y bueno ya te quedas así pues dices bueno pues sigo orando por ellos, ¿no? Porque nacieron en familia cristiana y de plano no. Mi cuñado me dijo que él era libre pensador, que no le interesaba, y mi concuña me dijo que no le nace. Los dos nacieron en familia cristiana. Y bueno, pues vamos a... ¿Alguien más quiere dar su testimonio, cómo comparte el evangelio? Amén. Bueno, yo lo comparto con Lalo. Y pues la verdad la mayor parte del tiempo estamos encerrados en casa haciendo cosas, trabajando, pero sí toda la semana estamos orando por un día en específico. Antes lo hacíamos los domingos, después de comernos salíamos con el propósito de compartir el evangelio. Empezamos con al menos a una persona, entre los 12 lo compartimos, ahorita ya es una cada uno. Y toda la semana nos la pasamos orando por ese momento especial, porque sabemos que, como estamos aprendiendo ahorita, que Dios ya ha plantado semillas en muchas personas, o que Dios ya tiene en la mente, en su plan de salvación, ya tiene en la mente a alguien, y es alguien de aquí, alguien que quiere que nosotros le compartamos el evangelio. Oramos por esa persona en específico, aún sin conocerla, que prepare el corazón de esa persona a la que le vamos a compartir, que nos dé las palabras, el ánimo para salir, que no tengamos miedo, que no nada. Y entonces los domingos es, pues ya llegó la hora, vámonos. Y agarramos nuestros folletos, nuestras plumas, nuestra Biblia y nos salimos a compartir el evangelio. Ha sido muy bonito porque 2 de las personas a las que les hemos compartido, una nos dijo que precisamente se acababa de mudar y que estaba buscando una iglesia cristiana, no sabía mucho, pero lo que le compartí se le llenó la cara de alegría de escuchar que había una iglesia cristiana cerca de su casa. Y la otra persona era católica, nos decía que no estaba muy interesada, pero llegó al punto en que la hicimos llorar y que todo lo que nos había dicho de que no quería leer la Biblia, que no quería congregarse, que no quería hacer muchas cosas, al final acabó diciéndonos, yo creo que sí voy a empezar a leer la Biblia y yo creo que sí me quiero, tal vez voy a acabar congregándome. Entonces fue muy bonito porque
Sabemos que es Dios utilizándonos como herramientas para estas personas que ya Él las tenía listas para escuchar lo que nosotros teníamos que decirle. Entonces es muy bonito. Vemos que en Mateo 4:4 Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso él no le hizo mucho caso, ¿verdad?, a la comida que le invitaban los apóstoles, porque la comida que él le está ofreciendo es que conozcamos, ¿verdad?, la palabra de Dios y que hagamos lo que nos encomendó. ¿Se acuerdan en el último capítulo del libro de Lucas, de Mateo? ¿Qué es lo que Jesús pidió? Perdón, de Lucas. Pues que vayamos, llevemos el mensaje de salvación y que hagamos discípulos. Muy bueno lo que la hermana Luz María está haciendo ahorita de ponernos discípulas, eso es muy bueno, pero también nosotros tenemos que salir a buscarlas, ¿verdad? Personas a las que le prediquemos una vez y si a la primera vez no quiso, pues ya será la segunda, tal vez a la tercera, la semilla se va quedando ahí. Por eso Jesús narra esta historia, ¿verdad? Es importante que como esta mujer fue utilizada, salvada y utilizada, nosotras también, salvadas y utilizadas para el propósito del Señor, ¿verdad? Que es salir a salvar gente, salir a llevar a los pies de Cristo a personas. Ya les había dicho, Jesús dice que hacer la voluntad de Dios, ese debe ser nuestro verdadero alimento. Ya les había contado del que siembra, del que cosecha. En 1 Corintios 15, del 1 al 7, la palabra de Dios nos dice, además, esto lo dijo Pablo, en esta parte es donde ustedes van a encontrar lo que es el verdadero evangelio, porque se predican muchos evangelios en otros lugares que no son evangelios. Por ejemplo, hay un evangelio que predican por ahí, que si tú crees en Jesús, vas a ser rico, vas a ser próspero, vas a tener lujos, no vas a tener problemas, no vas a estar enfermo. Ese no es el verdadero evangelio de Cristo. El verdadero evangelio de Cristo está aquí en 1 Corintios 15, del 1 al 7. Esto fue lo que dijo Pablo, que este es el verdadero evangelio. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado, de no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a los apóstoles. El pasaje sigue que y después se me apareció a mí, después se le apareció a Pablo. Es importante que le digamos para qué a las personas, para qué murió Cristo. Muchas personas no saben. Sí dicen que creen en Él, pero no saben para qué murió por ellos. ¿Por qué murió en una cruz? ¿Para qué? No saben que Cristo ahí pagó todo. Y hay muchas personas que en verdad buscan de Dios y lo que pretenden es con buenas obras ganarse la salvación. Cuando que sabemos nosotros que no es por obras, es por gracia. Ni siquiera es por nuestra fe, porque la fe también nos las dio el Señor. Es por gracia, porque Jesús fue el que... Y pues hay muchas personas que están sedientas, hermanas, y por eso Jesús nos quiso dejar esta historia, para que nosotros no pongamos pretextos, para ir a llevar el mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación es que Jesús murió por nuestros pecados, y que todo aquel que en Él crea será salvado, y que no necesita hacer obras. Bueno, sabemos que las obras vienen como resultado de haber creído, ¿verdad? Las obras son todos los actos que cometemos a diario. Ayudar, portarnos como a Dios le gusta, esas son las obras, ¿verdad? Dar frutos, esas son las obras.
Pero aquí Jesús es muy enfático, ¿no? Con los apóstoles. O sea, ya está la semilla, ya está la cosecha lista. Yo sí creo que hay muchas personas ahorita después de la pandemia necesitando de Dios y no entendiendo lo que está pasando. Tal vez ahorita hay gente espantada por la guerra y tal vez sea el momento de salir a predicarles y hablarles de Dios, ¿verdad? Para que no estén angustiados, para que no estén preocupados. Yo a mi familia que me habla de la guerra le digo, ¿sabes qué? Esto está en los planes de Dios. No debemos tener miedo ni debemos de creer que por irnos a manifestar se va a detener. Quien la va a detener es Dios. Si Él quiere, ¿verdad? Amén. Sí, hermanita. Gracias, hermanita Irma. En la pregunta 5 dice, abran sus ojos, ¿verdad? Ahí se le está diciendo a los apóstoles que abrieran sus ojos, que vieran el pueblo de Samaria, ¿verdad? Que ya estaba listo. Que ya estaba listo, que ya estaba listo. Entonces, 2 días que estuvo Jesús ahí fueron suficientes para que todos creyeran y creyeron. Entonces, muchas veces nosotros no hemos abierto nuestros ojos espirituales para ver y muchas veces pensamos que no, ¿verdad? Pero no, hermanitas, el Señor abra nuestros ojos para que veamos. Y yo me imagino que esa experiencia que tuvieron los apóstoles fue única porque fue un pueblo como que estaba rezagado, como que estaba apartado, ¿verdad? Como que pensamos que nunca iba a llegar ahí la palabra de Dios. Y Jesús vio lo importante que era, que ellos también, porque después cuando les deja el mandato ir y predicar el evangelio a toda criatura, no solo eran los judíos, sino éramos todos. Y gracias a eso estamos aquí. Y le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Él pensó en nosotros también, en nosotras. Vamos a la página 45 de las hojitas que les di. Y aquí pues nos pide leer nuevamente la lectura, si lo pueden hacer en su casa. En la pregunta 1 nos dice, ¿dónde habían estado los discípulos mientras Jesús hablaba con la mujer? Así rápido, ¿quién sabe dónde estaban los discípulos? Ya lo hemos repetido muchas veces. Sí. Así, sin micrófono, nada más parece y dígalo fuerte para que avancemos. ¿Por qué se sorprendieron al encontrar a Jesús hablando con la mujer? ¿Por qué se sorprendieron? Ya lo hemos dicho también. Adelante, Blanquita. Porque samaritanos y judíos no podían convivir entre ellos y porque además ella era mujer. Ajá, los hombres y las mujeres no debían estar en la calle conversando, ¿verdad? Dado el trasfondo cultural de ellos, ¿qué pensaban los discípulos de los samaritanos? ¿Cómo podía el prejuicio de ellos impedirles ver el potencial de las personas como individuos? Esa la resuelven de tarea y leen Lucas capítulo 9, versículos 51-56. Pero ya lo hemos dicho. La pregunta 4, los discípulos le ofrecieron comida a Jesús. ¿Qué le satisface a Jesús más que la comida física? También ya lo estuvimos viendo. Hacer la voluntad. Ajá, la comida que dice Jesús que es más importante para él, ¿verdad? Más que la comida física que le estaban ofreciendo era la comida espiritual. ¿Y a nosotros cuál debe ser? Lo mismo, la palabra de Dios y cumplir. Y llevar el evangelio, ¿verdad? Eso debe ser nuestro alimento. Obedecer el mandato de Jesús. ¿Por qué Jesús dijo, abran sus ojos? Bueno, la hermanita Luz ya lo dijo. ¿Qué era lo que los discípulos no vieron que tenían frente a ellos? La pregunta 6, ¿cómo describe Jesús la cosecha? ¿Cómo hace una alegoría entre la cosecha de plantas y la cosecha humana? ¿Cómo la describe? ¿Alguien? Bueno, la cubierta blanca que se alzaba por encima del grano debía verse como cabezas blancas sobre los tallos, lo cual indicaba que estaban listos para la cosecha. Ahora bien, Jesús conocía el corazón de todos, así que podía dictaminar su disposición para ser salvos.
El llamado del Señor a sus discípulos para evangelizar contiene promesas de recompensa, ¿no? También aquí nos habla de salario, por ejemplo, y fruto que proporciona gozo eterno, así como el privilegio de cumplir la tarea en compañía de otros. Entonces, a veces yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué el Señor tenía que haber usado esta alegoría de los campos? ¿Por qué la cosecha? ¿Por qué no utilizar a lo mejor el nacimiento, ¿no? De algún becerro o algo así? Aquí habría que entender cuál era el trabajo que se hacía culturalmente en aquel entonces. Entonces, lo más importante de lo que hacía el pueblo, pues era trabajar la tierra, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que nos quiere decir al pensar en la cosecha, en lo que ya está listo, lo que estamos platicando ahorita, que ya a nosotros se nos complica el saber si a las personas que les vamos a dar el evangelio ya están listas o no, pero tenemos que hacer la tarea, tenemos que llevarles la palabra, porque como es algo que no lo tenemos nosotros, sin embargo, como lo han comentado, el Espíritu Santo pone a las personas, porque no fue casualidad que la hermana Laura encontrara como 3 o 4 veces a esa persona que llevaba la marca en la frente, ¿no? O no es casualidad que su familia hubiera llegado a su casa. El Señor las prepara, el Espíritu Santo las prepara y es la que nos pone enfrente. Les quiero contar algo. ¿Sí se recuerdan la señora que vende los tamales aquí afuera del Neto? Pues yo no sé si ustedes le compartieron, pero yo sí. Y hace poquito me dijo que ya se está congregando. Esa es una cosecha. Yo creo que muchas de ustedes, al menos la hermana Elenita sí le compartió. Y la señora ya se está congregando. Entonces, pues yo tengo la oportunidad de verla a veces y me dijo que ya se está congregando. A veces vende por mi casa. Pasamos al día 5, que se va a quedar de tarea, hermanitas, porque ya le vamos a cantar la última alabanza al Señor. Por favor, si lo pueden, todo lo más que puedan contestar. Si alguien no tiene las hojitas, se las traigo el domingo. ¿Las quiere, hermanita Marisela? ¿Sí? ¿Quién más? Te las traigo el domingo. ¿Sí vienes? Bueno, te las traigo el domingo.